Nos vemos mañana. Tenemos el compromiso de que un día de esta semana, y va a ser mañana, no va a haber exposiciones, puras preguntas y respuestas. ¿Les parece? Bueno, nos vemos. Gracias. Y así concluye esta conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, con interesantísimas respuestas sobre esa consulta para enjuiciar a los expresidentes. En efecto, se cumple el plazo. Mañana tendrá la Suprema Corte de Justicia que decidir si esa consulta, la consulta para juzgar a... Bueno, más bien la propuesta primero del presidente hacia la consulta para juzgar a los expresidentes es constitucional. Esto luego de que el hombre que analizara esto, que hiciera la propuesta sobre su constitucionalidad, fue el ministro Luis María Aguilar, después de que este señor, nominado por Felipe Calderón, que siempre defendió su salario hasta las últimas consecuencias, su salario millonario como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre al que hasta le pagábamos los lentes, imagínese usted, determinara, recomendara declarar inconstitucional esta propuesta del presidente López Obrador por considerarla, según él, pues un concurso de problemáticas en cuanto a los derechos humanos. Pero obviamente con pues esos precedentes que tiene este señor, que por cierto, no se nos olvide, también asistió a la boda de los puercos poderosos, a la boda de la hija de Juan Collado, el abogado de los puercos poderosos, junto con otros impresentables como Enrique Peña Nieto, el jefe Diego Fernández de Ceballos, Alfredo del Mazo, Carlos Romero de Champs, si no me equivoco, Eduardo Medina Mora y otros sujetos impresentables. No podemos dejar de cuestionar sus decisiones frente a la Corte. Bueno, mañana esta propuesta del ministro Luis María Aguilar será decidida en la Suprema Corte de Justicia. Ellos decidirán si es constitucional o no la consulta. Desde un principio el presidente le dice no solo a Nuri Fernández de la Caracola, sino a Carlos Pozos, que no va a estar en decisión en todo caso, en consideración la consulta per se. Y usted me va a decir, ay, ¿cómo está eso, Toño? Sí, así lo da a conocer el presidente López Obrador. Dice que en realidad lo que se va a decidir ahí es si verdaderamente hay una democracia participativa. Sí, porque él considera que de ninguna forma se están violando los derechos fundamentales de las personas al preguntarle al pueblo si está de acuerdo con que se investigue y en su caso se enjuicie y se sancione por delitos a los presidentes de México, a los expresidentes de México. El presidente López Obrador considera que la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos no la consulta per se para enjuiciar a los expresidentes, sino la realidad de la democracia participativa en México, que está contenida en todo caso en la Constitución. No solamente el hecho de que los mexicanos y las mexicanas podamos elegir a nuestras autoridades cada 3 o 6 años, sino que además podamos participar con este tipo de plebiscitos, de consultas, la democracia participativa, por decirlo así, que si no, pues va a ser simplemente una simulación, dice el presidente. Y con lo que estoy yo definitivamente de acuerdo. Miren, hay muchos precedentes legales para definitivamente asegurar que esta consulta tiene que ir porque ir. Dándole el precedente de Luis María Aguilar, era obvio y evidente, se lo repito, insistamos con eso, era obvio y evidente que iba a tener esta determinación. Es un tipo que fue designado por Felipe Calderón, sí, después tuvo que ser aprobado por el Senado, pero bueno, pues era un Senado dominado por el PAN. Un tipo que defendió hasta las últimas consecuencias, con uñas y dientes, su salario millonario. Un hombre al que le pagamos nosotros hasta los lentes, los mexicanos le pagamos sus lentes, imagínese usted, los lentes. Un hombre que ha estado siempre muy cercano de esas esferas del poder. El presidente incluso habla de esta situación de la reforma energética, cómo es que incluso hubo una serie de firmas
que se establecieron para que se cuestionara esta reforma energética y que la Suprema Corte determinó en contra de la decisión de los ciudadanos. Bueno, tiene una nueva oportunidad para que el pueblo de México confíe en sus instituciones, en la justicia, en definitiva, con esa Suprema Corte de Justicia mañana, para decidir todo esto. Y esperamos que usted, como nosotros lo estamos intentando hacer, fiscalice a esos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perdón que sea tan reiterativo con esto, pero usted, y nada más que usted que nos ve y que nos escucha, fue quien consiguió que el Instituto Nacional Electoral no le diera el registro a la organización de Felipe Calderón, al partiducho este que tenía. Usted, porque usted estuvo fiscalizando al Instituto Nacional Electoral, fue muy crítico del Instituto Nacional Electoral y estoy muy orgulloso de usted, ¿eh? Estamos en Sin Censura muy orgullosos de ustedes, que así lo fiscalizaron desde el principio, que con toda la democracia, toda la participación, toda la autoridad moral que usted tiene como mexicano y como mexicana, y obviamente con una voz fuerte, pero siempre respetuosa y pacífica, le exigió al Instituto Nacional Electoral justicia, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y esta fiscalización que usted ejerció, esto que usted hizo, permitió que dos consejeros que tienen también una serie de antecedentes terribles en cuanto a su forma de solapar la situación, de permitir fraudes, y por supuesto que me refiero al consejero presidente Lorenzo Córdoba y al consejero Ciro Murayama, quienes incluso firman el desplegado para avalar, por ejemplo, el fraude de 2006, por ejemplo, etcétera. Un Lorenzo Córdoba que avala el fraude de 2012 y dice que no hay indicios ni nada y que se hace de la vista gorda. Usted provocó que ellos votaran en contra de darle el registro a México Libre como partido, esa organización de Felipe Calderón. Y si usted consiguió eso, si usted también salió a las principales ciudades de México y de los Estados Unidos y del mundo también, ¿por qué no decirlo?, a firmar, mandó esas firmas para que nuestros compañeros pudieran presentarlas precisamente hasta el INE. Si usted consiguió ya todo esto, ¿qué más da seguir fiscalizando y seguir exigiéndole a la Suprema Corte de Justicia cuentas claras? Vamos a estar dando el nombre de todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia en estos momentos. Le voy a pedir, si nos está escuchando, a don Mario Toledo que por favor nos mande la lista de los ministros que componen a la Suprema Corte de Justicia uno a uno, para que usted los conozca, para que se los va a mandar también a don David, para que podamos poner sus fotos, si es que las conseguimos. Ya lo sabemos, el ministro presidente en estos momentos es Arturo Saldívar, pero hay que fiscalizarlos a todos, saber de quién se trata, quién es ese supuestamente, y hay que decirlo así, supuestamente hasta que no veamos cuentas claras, representan a la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde en México. Así que no se nos vaya por ahí, señoras y señores. Y mire, hoy fue un día muy interesante, no hubo muchas participaciones, por primera vez en mucho tiempo termina la conferencia de prensa matutina mañanera antes de las 9 de la mañana. Híjole, casi que ya llovió, pero hoy dan a conocer datos muy interesantes porque 2021 va a ser un año de conmemoraciones. ¿Por qué? 2021 se cumplen 3 situaciones importantísimas en México. Se conmemoran 3 situaciones muy importantes. Los 700 años de la Fundación México Tenochtitlan. Imagínese usted, 700 años de la fundación de la Ciudad de México. ¿Qué ciudad puede decir eso en el mundo? Muchas, pero no tantas. 700 años de la Fundación México Tenochtitlan, 500 años de la conquista. No lo dan a conocer así, quieren cambiar un poco ese tipo de memoria. No hay un término en estos momentos ya oficial para referirse a eso, que es históricamente lo que pasó. La conquista de México, para algunos es incluso la ocupación, la invasión europea a México, la invasión de los españoles a México. Es 500 años de ocupación ilegal
en México, México-Tenochtitlan, y 200 años de la consumación de la independencia. Así es, en 1800, mire, fíjese, 1521 se da precisamente la caída de Tenochtitlan, México-Tenochtitlan, y 500 años después, 200 años después, si no me equivoco, no, me estoy yendo, 300 años después, disculpe usted, ya estoy como Peña Nieto, 300 años después, en 1821 se da la consumación de la independencia. En efecto, en 2010 celebramos los 200 años del inicio de la gesta heroica de la independencia, pero si somos perfectamente honestos, lo que nos marca como país, lo que hace que nazcamos como país es esa consumación de la independencia en 1821. Por lo tanto, se estarán haciendo una serie de celebraciones por estas tres situaciones muy importantes para México. El presidente López Obrador dice que 2021 es el llamado año de la independencia y de la grandeza de México. Van a haber una serie de actividades, de actos en los que incluso participarán pueblos de otros países, ya me estoy yendo muy sci-fi, de otros países. Habrán, de hecho, 12 eventos emblemáticos, según el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, 12 eventos emblemáticos que tendrán lugar el próximo año. Hay algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho que dice el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, quien dice que un pueblo que no tiene memoria, difícilmente sabe en dónde se encuentra y hacia dónde va. Así que bueno, ahí lo dan a conocer, cómo estarán teniendo lugar estas conmemoraciones muy importantes. El presidente asegura, bueno, pues esta va a ser la forma de explicar la grandeza de México, recordar nuestra historia llena de grandeza desde la época prehispánica, reivindicar a las comunidades de los pueblos originarios y exponer esa grandeza de México en lo cultural. Por su parte, bueno, Carlos Pozos, Lord Molécula, le dijo al presidente que a un año de esa conmemoración de la caída de México-Tenochtitlan, de la conquista que se dio con la espada y con la cruz, qué buena forma de comentarlo, permítame decirlo con todas sus letras, mandarle una felicitación a nuestro amigo Carlos Pozos, porque en efecto, la conquista de México, la ocupación de México se da con la espada y con la cruz. Dice Carlos Pozos que la monarquía española rechaza con toda firmeza que el rey Felipe VI ofrezca disculpas por los crímenes cometidos. El presidente López Obrador le dice que no descartan que haya por parte del gobierno español y de la monarquía un cambio de actitud, que con humildad se ofrezca una disculpa, que nada cuesta, Mire, la verdad es que para este servidor estas estructuras monárquicas pues son una verdadera pendejada. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que digamos groserías aquí en Sin Censura, pero las decimos, hablamos con toda libertad. Y en mi opinión, no hay una forma distinta o más adecuada para calificar a lo que son las monarquías, los estados totalitarios absolutistas, ¿no? Las monarquías son una absoluta y reverenda pendejada. Y es muy desagradable el saber que todavía hay pueblos en el mundo que se sujetan a una monarquía. En el caso de España, hablamos evidentemente de un gobierno republicano, democrático, que tiene pues esa figura arraigada debido al papel que jugó la monarquía para la transición de la España fascista de Francisco Franco a España fascista, represiva, terriblemente, agresora de los derechos civiles de sus habitantes hacia la España democrática, hasta la España republicana, que es la red, no republicana per se, ¿no? Pero democrática, por decirlo así. La monarquía permite de alguna forma, no me malentienda, esta transición en su momento con el rey Juan Carlos, quien por cierto tuvo que escapar de España acusado de corrupción. El rey que abdica por su hijo, Felipe VI, Juan Carlos, abdica hace tiempo, pero recientemente escapa de España porque está tan acusado de corrupción como muchos políticos mexicanos, así de sencillo.
Y la monarquía, en efecto, juega un papel importante en esta transición y se le permite pues tener ciertas decisiones de gobierno, o bueno, papeles, no decisiones, papeles de gobierno. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, hace ya muchos años, primero estudié Derecho un año, después estudié Periodismo, terminé Periodismo y luego terminé Derecho. Pero cuando empezaba a estudiar Derecho, me acuerdo mucho que una de nuestras clases de Derecho Constitucional, veíamos antecedentes históricos de las constituciones y etcétera, y cómo es que esas monarquías han jugado un papel terrible, ¿no? En la historia del mundo, de la humanidad, esas grandes pendejadas de las que le habló la monarquía, ¿no? Y cómo es que hoy en día la mayoría de las monarquías, la mayoría no todas, hay algunas en el Medio Oriente que sí son absolutistas, pues tienen un papel de firmar documentos. En Inglaterra, por ejemplo, en Gran Bretaña, la reina sí puede disolver al parlamento, pero hasta ahí, es una máquina de firmar documentos y se acabó. En España es lo mismo, es ver a Felipe VI y a Leticia, los reyes, pues poner su cara ahí en eventos públicos, tontería y media y firmar cosas, ¿no? Pero de ahí en fuera que tengan un poder per se, pues no. Y esto es en todo caso mera soberbia, ¿no? El hecho de no ofrecer una disculpa, pues es mera soberbia. Mera soberbia de un tipo, pues que está ahí por su familia, ¿no? Imagínese usted que porque según esto se designó hace algunos años que él era de la familia de fulanito de tal, pues va a ser supuestamente el rey de un país o de un reino, ¿no? Y pues con esa idea crecen estos babosos, ¿no? Y con toda la soberbia del mundo. Si usted cree que nosotros los mexicanos tenemos a empresarios, políticos soberbios, pues ni se imagine, si tuviéramos una monarquía, imagínense cómo sería la situación. Y el tener a un cabrón en el trono de España, ¿no? Porque lo pusieron ahí, ¿no? Por su familia, simple por su linaje, como si fuera un perro de pedigrí, oponiéndose a ofrecer disculpas por las vejaciones, las violaciones, por decirlo así, los crímenes cometidos durante 500 años de ocupación española en México, pues es verdaderamente desagradable, ¿no? No le cuesta absolutamente nada a un ser humano, porque eso es lo que es Felipe VI. Es un ser humano como usted y como yo. También va al baño, es tan cagón como Gilberto Lozano, ya de que Gilberto, perdón que lo meta en la plática, ¿no? Pero Gilberto Lozano dice que no se puede quedar en su plantón y en las tiendas de campaña porque tiene que ir a cagar. Bueno, tan caga, y disculpe usted que sea tan escatológico, pero tan caga Gilberto Lozano como caga el rey Felipe VI, y como usted y como yo, porque somos seres humanos. Ese ser humano se niega con firmeza a ofrecerle una disculpa al pueblo de México por las violaciones cometidas por su pueblo durante la conquista de México, Tenochtitlan. Y mire, no es una intención de dividir a los dos pueblos, a México y a España. Tampoco de decir que nosotros solamente somos aztecas, bueno, mexicas, mayas, nahuas, mixtecos, zapotecos. No, la realidad de México es esa, el mestizaje. Usted y yo, la mayoría de nosotros, afortunado o desafortunadamente, somos producto de esa violación al territorio de México, del territorio de América. Lo he dicho muchas veces, el continente americano es nuestra gran madre que fue violada por el continente europeo. Violada, violada, lo que se dice violada, en efecto. Y nosotros somos el producto de esa violación y hay que aceptarlo. Nosotros tenemos en nuestro mapa genético, en nuestro genoma, tanto parte española como indígena. Y así lo tenemos que aceptar. Esa es la realidad, ni modo, así es la realidad, esto es nuestra realidad como mexicanos. Pero esto no significa que el rey de España no le pueda ofrecer una disculpa a los mexicanos. En definitiva, el presidente dice que también están viendo la posibilidad de esto con el Papa Francisco, ¿no? Está la solicitud y que no cree que se vayan a negar en el Vaticano, pues ya la Iglesia Católica ha reivindicado ante tantas atrocidades cometidas en el pasado. En muchos casos, el presidente pone el caso preciso de Bolivia, pero la Iglesia Católica se ha reivindicado en cuanto a su horrenda Inquisición,
la serie de vejaciones que ha cometido en el mundo, ya lo ha hecho, ¿no? Así que yo también considero que el Papa Francisco no se opondrá a ofrecerle disculpas al pueblo de México a nombre de la Iglesia Católica. El presidente dice, miren, nosotros como gobierno pues ya ofrecemos disculpas a los normalistas de Ayotzinapa, vamos a ofrecer disculpas una vez más y las veces que sea necesario a los pueblos yaquis, a los pueblos mayas. Por cierto, recientemente se dio a conocer el hallazgo de un barco que transportaba esclavos mayas, imagínese usted, hacia Cuba. De esto no se habla tampoco, ¿eh? Se habla mucho de los esclavos africanos, bueno, pues también había esclavos mayas. ¿Qué bola de culeradas, ¿eh? Discúlpeme, pero qué bola de culeradas se han cometido desafortunadamente entre humanos con humanos. Thomas Hobbes no se equivocaba con la máxima Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, y que bueno, hoy tendría que ser el humano es el lobo del humano. No, es que es asqueroso. Qué bueno que usted tenga una idea distinta, ¿eh? Qué orgulloso, insisto, estoy yo del público de Sin Censura por esta realidad clara que tiene de la vida, de un futuro para el mundo muchísimo mejor, evolucionado, progresista, inclusivo, no discriminador, un futuro bueno para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Estoy muy orgulloso de usted. Pero bueno, ahí que quede, yo tenía que decir esto, especialmente porque el presidente considera, como yo, ahí estoy completamente de acuerdo con él, que hay muchas irregularidades en la forma en la que la gente estudia México en los libros de texto. Fíjese, eso me pasa mucho. Yo tengo muchísimos amigos extranjeros. A mí siempre me ha llamado la atención desde muy chiquillo conocer pues a gente de otros pueblos, ¿no? Y siempre que teníamos, por ejemplo, en la escuela algún estudiante de intercambio, siempre me interesaba eso, ¿no? Platicar con ellos y etcétera. Y la idea que se tiene de México, usted lo sabe, ¿no? Muy desafortunada es la que han pintado en las caricaturas gringas, ¿no? Del mexicano que está acostado junto a un cactus, junto a un nopal, tomándose su mezcal o su tequila, con un calzón de manta y su sombrerote, ¿no? Cuando ese no es México, cuando México tiene un pasado tan fuerte, de tanta grandeza, precisamente como la que hablamos, una grandeza impresionante que existe en México, de pueblos ancestrales, ¿no? De miles de años en esta tierra, imagínese usted, una ciudad fundada hace 700 años. ¿Qué ciudad en el mundo puede decir esa? Muchas, pero ¿qué tantas ciudades pueden decir eso en el mundo? Imagínese usted, ¿no? Y así nos pintan, y pintan esa conquista siempre como un esfuerzo evangelizador y civilizador para los indígenas, ¿no? Para los que eran ignorantes, según ellos, pues se equivocan. Es una gran perdón, es que estoy muy grosero hoy porque esto me apasiona. Esa es una de las peores patrañas históricas que existen. Si los europeos alcanzaron tanta tecnología, es porque estaban en el centro, estaban en su contexto histórico en el centro del mundo, porque obtuvieron, avances de varias partes del mundo, de Asia, de África, ¿no? Y de ahí, pues obviamente se construyó una sociedad y una cultura. Esa es la única razón, es geográfico, si usted lo quiere ver así, ¿eh? Simple y sencillamente, no se trata de razas, no se trata de que los europeos hayan sido mejores. A ver, muchas veces se compara al imperio mexica con el imperio romano, definitivamente, ¿no? En las estructuras que se tienen y etcétera. La realidad es esa, como humanidad, y eso quiero insistir, somos inmigrantes por naturaleza. La humanidad se origina en África y de ahí se empieza a distribuir por la tierra. Los que llegan a la India se pasan a Europa y desde ahí, le digo, obtienen los hallazgos y los conocimientos humanos a su alrededor. Tiene usted a Asia, tiene usted a África, y ahí se concentra. Otros, cruzan desde la India desde África a la India hacia el este, se desplazan por Rusia, se desplazan toda ese territorio hasta llegar al estrecho de Bering y pueblan lo que es nuestro continente americano poco a poco. Y en este desarrollo humano, pues evidentemente en este constante caminar,
obviamente no se tienen los conocimientos de los que se quedaron en un punto en específico, porque estamos buscando como humanidad una situación distinta. Y vamos, desde ese ser humano que hace millones de años salió de África, llega en algún momento hasta Chile, hasta la parte en la que estaban los mapuches. Imagínese usted todo ese recorrido que se hizo. No podemos esperar que ese ser humano tenga los mismos conocimientos que uno que se quedó en un momento en específico con el que pudo obtener, cualquier tipo de aportaciones de todo el mundo. Entonces, sí, en efecto, llegan los españoles al continente americano, se encuentran con los aztecas, y mire, está en los escritos de Bernal Díaz del Castillo. Cuando los españoles llegaron a ver a la gran Tenochtitlán, se les cayeron los calzones. Se les cayeron los calzones. Españoles que habían estado en lugares hermosos del mundo, que habían estado en las ciudades más interesantes, si usted lo quiere ver, de Europa, que habían estado en Roma, obviamente en Madrid, que habían estado en Berlín, en varias ciudades que eran en ese momento en Constantinopla, ¿no? Soldados que nunca habían visto algo así como la ciudad de los palacios, como lo que es la gran Tenochtitlán, y una estructura absoluta de derecho, de sociedades, de instituciones fuertes, pero que en efecto pues no tenían la pólvora, porque no la obtuvieron de los chinos, no tenían el papel porque no lo obtuvieron de los chinos, no teníamos allá en México obviamente caballos, y esta idea de que veían a los españoles como dioses y etcétera, pues habrá sido de algunos tontillos por ahí. La mayoría de los mexicanos se dieron cuenta que eso no era cierto. Y usted lo sabe perfectamente. Los mexicas vencieron a los españoles muchísimas veces. Los españoles utilizaron, eso es una realidad, una alianza con los tlaxcaltecas, que eran enemigos de los mexicas, para llegar a esta conquista. Y les tomó un tiempecillo, no creo que fue así de fácil. Tuvieron que sitiar Tenochtitlán, utilizaron armas biológicas. Usted me decía, ay, sí, Toño, armas biológicas en el siglo XVI, pues sí. Llegaron con viruela, y la viruela a la que nosotros a la que los hombres prehispánicos y mujeres prehispánicas no estaban acostumbrados, fue terrible, no tenían las defensas. Y así se da la conquista de México, con cientos de miles de indígenas, de pueblos indígenas apoyando a los españoles, y con pandemias terribles en nuestro territorio. Y aún así, los mexicas resistieron, pero a fuego y sangre, hasta los últimos momentos en Tlatelolco, en 1521, a fuego y sangre. Es una verdadera ridiculez que se minimice a los pueblos indígenas de México después de todo lo que hicieron, a los aztecas, a los mexicas. Es ridículo, absolutamente ridículo. Pero si lo quieren poner como que nos civilizaron con la conquista, esa, se lo digo, es la peor patraña que existe en el mundo. La peor patraña histórica. No hay tal. Así no se dio la conquista. Así que disculpe que haya sido tan apasionado con este tema, pero la verdad es que es extremadamente importante que lo podamos platicar. Yo se lo digo una y otra vez, estoy convencido de lo que dice el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, que un pueblo que no tiene memoria difícilmente sabe en dónde se encuentra y hacia dónde va. Y bueno, le decía, hoy fue una conferencia muy, muy interesante. Además de esto, Lord Molécula le pregunta a Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador si van a ver estas marchas conmemorativas precisamente debido a los 52 años de la matanza en Tlatelolco. Esto ya está a la vuelta de la esquina. Estamos a 30 de septiembre, estamos muy, muy cerca del 2 de octubre. Y sin embargo, pues obviamente usted lo sabe, ahí en el Zócalo están los de Frena, hay manifestaciones por otras partes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que si hay diálogo y no hay confrontaciones, por supuesto que se permitirá el acceso de esta marcha conmemorativa de los 52 años de la masacre del 68, la masacre de Tlatelolco. Fíjese lo interesante de Tlatelolco. Hay algo con este sitio muy, muy importante. Ahí es donde concluye
la conquista de México, es Tlatelolco también el sitio en el que ocurre también la masacre del 68, es Tlatelolco uno de los lugares más afectados en el terremoto del 85. Hay algo muy importante ahí en Tlatelolco, qué interesante, que lo podemos pensar, ¿no? Así, por decirlo. Y también el presidente, momentos después, se negó a dar su opinión sobre el debate entre Trump y Biden. Shaila Rosagel le pregunta al presidente, pues, ¿cuál es su opinión sobre este debate caótico? Así le llaman muchos medios de comunicación. Yo le llamo desastroso, desastre absoluto. Aquí le pusimos claramente que era, pues, una desgracia de debate. De ayer. El presidente dice que no va a opinar, que olvídenlo. Él no tiene nada que ver en esto, no puede meterse, pues es un debate entre candidatos de Estados Unidos y no quiere que se malinterprete algún comentario, pues en su gobierno son respetuosos de otras naciones. Por cierto, que Héctor Tlatelpa le planteó al presidente que la regidora del ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco, María Guadalupe Becerra Barragán, lleva 20 días desaparecida y dio a conocer todas las irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. El presidente comenta que van a pedirle al subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que atienda este caso con urgencia, que se atienda el asunto con urgencia. Por otra parte, Héctor Tlatelpa le recriminó a Marcelo Ebrard que en 2019 haya dicho que pues ya no iba a haber más nombramientos de políticos para embajadores y cónsules. Y le plantea este caso de Luz Helena Baños, el secretario de Relaciones Exteriores, le dice, a ver, no, yo nunca dije que no iba a haber políticos en el servicio exterior, dije que los que estuvieran en el servicio exterior lo estarán porque tienen algún mérito, y el caso de Luz Helena Baños es claro en cuanto a la destacadísima labor que ha tenido como embajadora en México, especialmente frente a la OEA, y la vimos así, acuérdese, recientemente le pasábamos nosotros unas imágenes en las que Luz Helena Baños defiende a capa y espada a México en la OEA, eso es una realidad. Dice Marcelo Ebrard que se ha ganado su cargo por su consistente defensa de los intereses de México. Entre las últimas participaciones del presidente, Nuri Fernández de la Caracola le dice que la práctica de pedir perdón es muy importante porque pone a los sujetos en el justo término, y le preguntó que ahora que se hagan los actos para pedirle perdón a los mayas y a los yaquis, si también se va a invitar a estos otros pueblos indígenas de otros países a estas conmemoraciones 2021. El presidente respondió que sí, que se van a invitar a los representantes de las distintas culturas que son los fundadores del continente americano y también de otros países. Aseguró que el perdón ayuda a la reconciliación. Así lo da a conocer el presidente López Obrador. ¿Usted qué opina, Yo a usted lo leo. ¿Usted qué opina de todo lo que hemos platicado hoy, de este contexto histórico, de lo orgullosos que debemos estar de nuestro gran pasado, de la gran grandeza, valga la redundancia, de esta grandeza mexicana? ¿Qué es lo que opina usted? ¿No le parece que es momento de cambiar el discurso? Que mientras en otros tiempos nos decían la gran tontería de que nos casáramos con gente caucásica para mejorar la raza, de que en otros tiempos teníamos esa idea muy estúpida de rechazar nuestra sangre indígena, la parte del genoma que nos corresponde en cuanto a la parte indígena, y siempre andábamos con la tontería de, ay, sí, pero mi abuelito tenía algo que ver con los españoles, pero mi abuelita tenía los ojos claros, pero mi papá es más blanquito. No. Oiga, eso es lo que nos han hecho creer durante tanto tiempo. Hay que estar orgullosos de lo que somos. Yo, en lo personal, estoy tan orgulloso del pasado indígena en mi familia, tan orgulloso de que mi abuelo sea de Oaxaca, mi abuelo materno, tan orgulloso de eso, de verdad. Y creo que todos debemos estarlo, señoras y señores. Es absolutamente necesario que usted, que nosotros, que nuestros hijos estén orgullosos de ese gran pasado de México. Le quiero agradecer a Arturo Osorio estos 500 pesos que nos está donando. Muchísimas gracias, Arturo. Se nos han ido ahí algunos superchats. No pudimos obtenerlos todos, poderlos leer, pero aquí está y se lo agradezco. También a Luis Alberto Moguel Palma, que nos manda 100 pesos. Fuego y sangre, dice, los mexicanos somos Targaryen, Toñito, saludos, dice. Targaryen dice.
el buen Luis Alberto Moguel Palma. Seamos orgullosos, Siéntase orgulloso de su pasado indígena. También siéntase orgulloso de la mezcla. No nos queda de otra. Y no estamos enemistados con el pueblo de España. Hay que decirlo muy claro antes de que vayamos con mi compañero y amigo Hans Salazar. Esta diferencia no es con España, Los españoles que nos conquistaron se quedaron en México. Los otros se quedaron en su tierra. Y no tenemos nada en contra de ellos, ni ellos tendrán algo en contra de nosotros. Pero los españoles que nos conquistaron se quedaron en México. Y hoy, quiéralo o no, muchas de las familias que fueron poderosas y nobles durante la colonia nos siguen gobernando, siguen estando en esas esferas del poder. Esa es nuestra realidad. Así que esta no es una enemistad con el pueblo español per se. Se lo digo, los españoles que nos conquistaron se quedaron en México.